Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por venir. Muchísimas gracias. Hace mucho que no lo veía, Horacio. Hacía mucho que no lo veía. Rato, ¿sí? Sí. Hacía mucho que no lo veía. Horacio Salaverry, que es expresidente de Carvap, actualmente tesorero de Carvap. Así es. Es así, Así en la parte del manejo de la caja de Sí, Carvap. sí. Ahora le vamos a preguntar sobre eso también. Y David Miazo, que es economista jefe de la Fundación FADA. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, qué revolución que se armó con las, casi podríamos decir, pseudo declaraciones del ministro Duhovne, porque la realidad es que dijo, está todo sobre la mesa. No aclaró demasiado, pero dio a entender que la cuestión de las retenciones formaba parte de todo esto. Si les parece, lo vemos, escuchamos la declaración del ministro y después lo debatimos. Con mucho gusto. Muy bien. Con respecto a la soja, no tenemos ningún anuncio para hacer. Digamos, nosotros enfrentamos, a partir de los últimos cambios en el contexto internacional, una decisión de acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal. Y en ese contexto, todas las opciones están sobre la mesa. Y es lógico que el sector privado especule con qué vamos a hacer, pero nosotros no hemos hecho ningún anuncio oficial, ni lo vamos a hacer hasta que decidamos cuáles van a ser las medidas que vamos a adoptar en el camino que vamos a llevar, sí, hacia un déficit fiscal más bajo que el que teníamos planeado en los próximos años. Bueno, después de esto llegaron las críticas del sector y una reunión posterior con el ministro del sector. ¿Cambió algo desde hoy a la mañana hasta ahora con respecto a esta posición de Duhovne? Nosotros nos hemos preferido que, porque en realidad Duhovne ni desmintió ni aseveró. Dijo está todo. Y eso no nos deja mucha tranquilidad. Hubo una reunión con Luis Miguel, pero no sabemos el resultado de la misma. Los trascendidos indican de que no habría actitud o no tendría, digamos, voluntad del gobierno de modificar el cuadro de retenciones, tanto en cuanto a la rebaja, disminuir la rebaja o suspenderla, y colocar retenciones al maíz y al trigo. Pero está puesto arriba de la mesa, y cuando alguien pone arriba de la mesa en la situación en que se encuentra el gobierno, con una necesidad muy importante económica, nos llena de inquietud. Realmente sería un retroceso muy grande, nos llena de preocupación, y más en un año que se ha perdido una cosecha de casi 22 millones de toneladas de soja, lo cual hoy el productor trata de poder tener, más allá de alguna ventaja económica, poder resembrar el año que viene para buscar una revancha en todo esto. Así que lo vemos con mucha preocupación esta situación. Esta mañana, entre los distintos comunicados que surgieron, apareció uno de los productores autoconvocados, que es el sector más combativo de los cortes de ruta en medio de la crisis del campo del 2008, que hablaban directamente de, primero hacía mención que la devolución de las retenciones no era un beneficio, sino el resarcimiento de un acto que había sido discriminatorio. Pero en un momento hablaban de que el gobierno tenía que alejarse de kirchneristas conversos. ¿Usted cree que es así? ¿O que daba a entender que como que había se retomaban prácticas que eran del kirchnerismo, pero con otras formas? Sí, yo no sé si hay partes en el gobierno actual de peronistas o kirchneristas conversos. Cada cual, los gobiernos son libres de tener quienes colaboren con ellos de la manera que entiendan mejor. Creo que no es bueno volver a prácticas tan complejas y que no tienen de alguna manera una retribución económica para el país que sirva desde el punto de vista de la producción y del crecimiento. A ver, un día estábamos en una discusión y hablábamos con otros sectores exportadores del campo, y yo decía, mire, si a ustedes le agarran del precio y le sacan el 35, ¿usted qué dice? Pero la retención no es otra cosa. Lo que vale 100 se paga 65. Para ser claro, porque si no parece que se habla de retención, es un término hasta técnico. Sí. Entonces, es imposible que alguien busque una rentabilidad y apoye la rentabilidad y la siga cuando le están detrayendo del precio básicamente un valor completo, cosa que no existe en ningún lugar del mundo. De eso quiero tomarme para preguntarle a nuestro otro invitado respecto de la conformación de los precios. Digo, el significado que tiene esto del juego de las retenciones y el hecho de que lo haya tomado el gobierno, los gobiernos en realidad, como una herramienta para recaudar. Digo, ¿cómo incide eso en el valor del producto y después en los precios que terminamos pagando nosotros aquí como consumidores internos? Sí, ahí te diría dos temas. Uno, la retención como un concepto fiscal y su posible solución en este marco de déficit público muy alto. La salida se puede ver desde dos puntos de vista en esto del espíritu recaudador. Por un lado, le sacamos a las actividades, que es lo que se ha venido haciendo, o por otro, la salida de largo plazo de la Argentina
es producir más, generar más riqueza y exportar más. El campo exporta 7 de cada 10 dólares que entran al país por exportaciones. Entonces, entendiendo las retenciones, los derechos de exportación, como un mecanismo que frena el proceso productivo, que le mete trabas al proceso productivo, va en contra de encontrar una solución genuina al déficit público, que es producir más, generar más riqueza, exportar más y en el proceso generar más empleo. El campo genera 2.7 millones de puestos de trabajo en todo el país. Perdón, Claro. ese punto se vio comprobado con la quita de retenciones al trigo y al maíz. Exacto. Con la quita de retenciones del trigo y del maíz, comparan 2017 con 2015, 16 millones más de toneladas de maíz, 7 millones más de toneladas de trigo, 13.000 millones de pesos reales de mayores ventas de maquinarias agrícolas, 2.000 millones de dólares de nuevo valor de producción de granos, más los fletes. Claro. Eso es justamente lo que estás diciendo. Claro. Ahora te Esa es una dejo parte. con la Dale, sí. segunda cuestión de la pregunta, porque me quiero tomar de lo que vos contás para preguntarle a Salaverry, ¿qué hubiera pasado si, en lugar de haber surgido esta declaración un poco ambigua del ministro Duhovne, hubiera habido una convocatoria al sector para plantear abiertamente que al necesitar el gobierno, el país y demás, reducir el déficit, empezar a manejar la cuestión de los dólares que se van, los que llegan y demás, necesitaban paralizar la cuestión de la baja de las retenciones progresivas, que se está dando 0.5 mensual, por un tiempo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido de esa manera y no de esta que se dio? Nosotros nunca hemos rehuido al diálogo. Creo que el diálogo es el principal en toda democracia, de sentarnos a conversar. Si la necesidad estuviera, habría que sentarse a conversar, pero hay que sentarse a conversar con un espíritu más amplio. Claro. No necesito esto y no puedo ofrecer nada, no hay nada en caja. O sea, el sector agropecuario ha hecho un esfuerzo muy grande. En realidad, las retenciones se han recuperado a través del impuesto a las ganancias. O sea, acá no hubo una merma impositiva, una merma de recaudación. La tiene a través del impuesto a las ganancias. Entonces siempre vuelve, tal vez un poco más atrás. Lo fácil es agarrarlo cuando pasa y sacarle el valor. Pero el diálogo, la conversación, el tema de plantear los temas sobre la mesa, creo que es la mecánica mejor. De todas maneras, insisto, el sector ha evolucionado de alguna manera. Todo lo que decía el licenciado Miazo es real. O sea, ha habido todo un desarrollo económico a través del quite de retenciones. Entonces, salir por arriba en economía se llama salir produciendo. Claro. Si estas medidas atentarían con salir produciendo, y me parece que achicaría un sector del más dinámico en el país, me parece que no es una buena decisión. Te sumo algo Sí. con respecto a su pregunta. De hecho, el año pasado ya estaba prometida una baja del 5% de las retenciones y el gobierno dijo, necesitamos, porque tenemos un déficit fiscal muy grande, y el campo dijo, bueno, volvemos a poner el hombro. De hecho, pasó eso el año Así pasado. fue. ¿Cuál es la diferencia entre el año pasado y ahora? Dos, te diría. Una, que el año pasado habías tenido un buen año climático, o parecía que venía bien, con una buena producción, y hoy agarra a gran parte de los productores en una situación compleja de la sequía. Y la segunda es, bueno, siempre nos vuelven a patear las soluciones prometidas porque no se solucionan las cuestiones de fondo. Creo que también hay una combinación de eso para aportar a lo que estábamos hablando. Cuando uno escucha los argumentos, lo primero que se pregunta es, a ver, más allá de una idea que no nos guste, tenemos que entender qué es lo que quieren atrás, ¿no? Cuál es la intención. Cuando ve los argumentos y ve los números con la quita de retenciones al trigo y al maíz, no entiende cuál es el objetivo del gobierno respecto de mantener las retenciones a la soja. ¿Hay alguna explicación que ustedes sepan que esté atrás de eso, más allá de lo recaudatorio? Porque se probó que se recaudaba más de la otra forma. Sí, en realidad no tiene que ver otra cosa. A ver, la soja no tiene ningún condimento interno. Digamos, el maíz y el trigo, puede usted decir que con una retención baja el precio interno y puede producir un beneficio en alguna mercadería que se venda en el país, lo cual no dio resultado en todo el periodo kirchnerista, porque las retenciones se colocaron y los precios del maíz y los precios internos de la harina y del pan subían igual, exacto, subían de la misma sí. manera, así que no da resultado eso. En la soja no tiene otra cuestión que no sea recaudatoria, no tiene por qué nivelar los precios internos. Los dos mencionaron las cuestiones climáticas y vamos a escuchar, a propósito de las cuestiones climáticas, la opinión que llegó inmediatamente después de la consulta al ministro Duhovne por parte del titular de la Sociedad Rural Argentina. Estamos solicitándole al presidente y que realmente queremos ir a explicarle la situación en la que está el campo después de esta pérdida de 7.500 millones de dólares que pierde el país, que pierde el interior, que perdemos los productores agropecuarios muy directamente.
por efecto de la sequía y demás, y pérdida de calidad de soja y cultivos, y realmente yo creo que él lo sabe perfectamente, porque insisto, el viernes pasado entiendo que hubo una conferencia de prensa donde él se manifestó del mal impuesto, del mal mecanismo que son las retenciones. Lo ha aprobado el presidente en su política agropecuaria, de la mano de la eliminación de las retenciones a los cultivos, soja, trigo y demás. Ya está aprobado que con las retenciones no vamos a ningún lado. Bueno, allí con estas declaraciones de alguna manera está refrendando lo que ustedes mencionaban y contaban aquí. Quiero plantear las cosas un poco en términos del equilibrio de las opiniones, porque hace una semana aproximadamente, creo que fue hace una semana, la diputada Carrió decía prácticamente todo lo contrario, salía a apelar al sector agropecuario, a decirle salgan a vender porque necesitamos los dólares. ¿Qué hay de cierto con respecto a lo que algunos que son detractores del sector agropecuario y del campo creen respecto de que retienen la venta de determinados cereales a la hora de la búsqueda de un mejor precio en la venta al exterior? Comparado con el 2017, en el mismo periodo, se ha vendido más este año. Segundo, no hay la cantidad de soja, bien lo decía el licenciado Miaso. Claramente tenemos una merma muy importante y ahora tenemos un problema de calidad, que es peor todavía, porque la soja sale con mala calidad por estos 25 días de una humedad tan fuerte que ha hecho que la soja se brote. Mire, en realidad las declaraciones no fueron afortunadas, después rectificó, dijo del sector exportador. Vamos a ser claros, los productores lo único verde que vemos son las lechugas con el asado. No tanto, cobramos está carísima en la lechuga. y está carísima la lechuga por esta humedad. No cobramos en dólares, no vemos dólares. Las operaciones son todas en pesos. No nos encargamos de poner los dólares en el exterior ni traerlos, porque eso se encarga el sector exportador. Entonces, nosotros no, digamos, comercializamos en dólares para poner claro. Y segundo, el tema del mantenimiento de la soja en poder del productor. A ver, el productor toda la vida está acostumbrado a manejarse en la moneda que él conoce. Y la moneda que él conoce es ¿cuál es? La soja, el maíz, el precio del su cereal. producto, exactamente. El precio del cereal. Exactamente, porque además la comercialización se da así. Hay cantidades de cuestiones que se dan a través de los canjes. ¿Cómo canjea el productor insumos? A través del producto. Entonces, ¿con qué va a mantener? Va a mantener aquella producción que le permita en el tiempo defender su economía. Supongamos que el productor, ¿qué hacía? Tenía que salir de la soja. ¿Cuál es otro instrumento de valor que puede tener? Que él conozca un instrumento financiero, tendría un beneficio porque los instrumentos financieros muchos están exentos del impuesto. El productor mantiene su producto porque es una tradición y porque es la moneda de cambio, lo que él conoce. No es un sistema avaro, este tipo de cosas, porque de última, si fuese avaro no lo vendería nunca o lo resultaría con otros elementos. Realmente es lo que el productor sabe y por eso mantiene los valores en el producto que le permite defenderse. Más allá de la presión impositiva de Nación, ¿cuál es la situación frente a la presión impositiva de las propias provincias productoras, ¿no? Bueno, en lo que es agricultura, varias provincias están exentas de ingresos brutos. La principal presión es el impuesto inmobiliario rural, que la queja normalmente por el lado de los productores suele venir con los servicios que se prestan tras ese impuesto inmobiliario rural, principalmente los caminos los caminos, claro. Exactamente. y Entonces, la seguridad en algunos casos también, ¿no? Y la seguridad rural. Claro. Básicamente son los dos temas que por ahí desde el sector rural se dice, che, bueno, nosotros pagamos muchos impuestos, pero no nos vuelven en lo básico que necesitamos, o sea, la seguridad y poder sacar la producción y que circule también socialmente el campo, porque hay gente que vive, hay gente que tiene chicos que tienen que ir a la escuela, etcétera. Donde eso en la agricultura, pero ya en el tambo, en la ganadería, ahí por ahí el escalonamiento de ingresos brutos generan un impacto un poco más importante en las cadenas productivas. Se habla mucho del tema de la formación de precios y de lo que es realmente el valor de la producción, en este caso agropecuario, de alimentos y demás, respecto de lo que se termina pagando en la góndola cuando nosotros vamos al supermercado. ¿Qué hay de cierto respecto de esto, ¿no? Del camino ese que va siguiendo la producción hasta llegar a la góndola cuando vamos a comprarle? ¿Dónde se termina yendo el dinero si es que no lo recupera el productor agropecuario? Bueno, la Fundación FADA ha hecho un trabajo muy importante en ese sentido. Nosotros desde la producción claramente vemos que hay una distorsión cuando se llega a la góndola. Estamos hablando de un litro de leche a 25, cuando estamos hablando a tranquera del productor a 6 pesos. Estamos hablando de un kilo de carne 35 en vivo, 185 en una góndola. O sea, hay una distorsión de los valores en la cadena tremenda y los gran perjudicados son el productor y el consumidor.
Quiere decir que indudablemente hay mecanismos intermedios, costos adicionales, y uno que es fundamental, que es la carga impositiva real que se hace en toda la cadena, que produce una distorsión, ¿no es cierto?, muy importante entre los valores al productor y los valores que hoy está teniendo que pagar el consumidor final. Estamos cerrando, pero por sí o por no, ¿se podría modificar esa situación? Mira, yo te diré que gran parte es la inflación que genera todo este problema y la carga impositiva. De los alimentos, carne, pan, leche, entre el 20 y el 30%, de acuerdo a cada uno de esos, del precio final que vos pagás son impuestos. Impresionante. Y después, al medio, es la inflación que te engrosan los costos. Te engrosan el costo de transporte, te engrosan el costo de los servicios, los costos de mano de obra hasta del propio supermercado. Entonces, ese es el proceso que te hace engrosar todos esos costos intermedios y te genera mayores distancias entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor. Muchas gracias por haber venido ambos. El placer de siempre. Gracias por invitarnos. Muy Igualmente, amables. por Un favor. gusto.